Bueno, gracias, señor Zoom. Esta reunión está siendo grabada. Bueno, hoy tenemos que analizar un poquitito las etapas de la conquista, ¿sí? Nosotros ya vimos cuáles fueron los objetivos, quiénes fueron algunos de los países, imperios, ¿no es cierto?, que fueron llegando a América, por qué razones fueron llegando a América. Ahora vamos a empezar a ver cómo fue que fueron llegando a América. Cuando hablamos de la conquista americana, a veces solamente pensamos en la conquista de los grandes imperios americanos y de las grandes civilizaciones, ¿no es cierto? Pensamos en cómo fue que conquistaron el imperio inca, cómo fue que conquistaron el imperio azteca, cómo conquistaron a los mayas, ¿no es cierto? Pero nos olvidamos de que si bien hacemos foco en esas tres civilizaciones, la verdad es que no son las únicas, no son los únicos pueblos que habitaban este hermoso y vasto continente que conocemos como América, ¿sí? También dijimos que Colón, hasta su muerte, ni siquiera supo, es decir, se murió sin saber que había llegado a un lugar que para los españoles y los europeos en general era completamente desconocido. Y también problematizamos esta idea de hablar de la conquista, ¿no es cierto? Esta idea de superioridad con la que siempre nos contaron la conquista, o esta idea, digamos, esperanzadora y conciliadora de encuentro de dos mundos, ¿no? Esto lo problematizamos y dijimos que en realidad lo que pasó fue que básicamente los españoles vinieron a exterminar, ¿no es cierto? Y lo que no pudieron exterminar lo utilizaron en su favor y así ocurrió lo que llamamos sincretismo cultural, entre otras barbaridades, ¿sí? Esto por un lado. Sabemos que en los primeros viajes de Colón, por lo menos el primero y el segundo, lo que se llevó a cabo fue una conquista y colonización del Caribe, ¿sí? En estas islitas que vemos acá, que son nada más y nada menos que el Caribe, no sé si alguien vio por ahí con la mamá alguna novela mexicana donde se ven esas playas maravillosas, mexicanas o, bueno, caribeñas justamente, ¿no? Venezolanas, donde se ve que la gente vive en esas playas que parecen un paraíso. Bueno, justamente todo ese paraíso está ubicado dentro del círculo verde que yo estoy marcando acá. Esas son las Antillas mayores y las Antillas menores. Paula, no me mates si estoy diciendo mal algo, pero bueno, No, no, va bien, va bien. va bien, Iba va a bien. decir, son las Antillas, pero lo dijiste, así que me cayó la Bien, boca, ¿viste? bien, bien, perfecto. Grandes Antillas y Antillas menores. Las primeras expediciones europeas, de hecho los primeros viajes de Colón, fueron llegando a estas islas, ¿sí? Fueron llegando a Haití, fueron llegando a Santo Domingo, fueron llegando a Cuba, ¿sí? A San Salvador. Bueno, esto acá se concentran entonces los primeros viajes. ¿Qué es lo que pasó cuando fueron llegando a este primer territorio que para ellos eran las Indias? Por eso los habitantes fueron llamados indios, ¿sí? Pero sabemos que las personas que vivían allí nada tenían que ver con los indios. Por eso los llamamos pueblos originarios. Lo primero que hicieron fue explotar los recursos disponibles. Cuba, que es esta isla que tenemos acá en rosa, tenía grandes plantaciones de azúcar, por ejemplo, ¿sí? Pero también fueron encontrando metales preciosos que, como sabemos, los pueblos originarios no lo utilizaban como medio de cambio, sino que lo utilizaban como adornos, por ejemplo. Las clases más altas de las sociedades originarias las utilizaban justamente como adornos, ¿sí? Como objetos de distinción. Pero además empezaron a utilizar todo lo que era la mano de obra, es decir, toda esa gente que vivía acá fue utilizada como mano de obra barata y ojo a una aclaración importante. No tenemos que pensarlos como esclavos a los aborígenes, ¿sí? Porque la esclavitud es una condición jurídica distinta. No los utilizaban como esclavos, sino que eran utilizados como mano de obra barata, prácticamente gratuita, pero no es esclavitud. Sí, hagamos por favor esta distinción porque la esclavitud es otra condición que se va a dar luego, una vez que, ¿qué pasa con esta mano de obra? Se liquida por distintos motivos y, por ejemplo, en la parte de Haití, ¿sí? Ven esta partecita violetita, celestita, bueno, ahí se va a poblar con población esclava, traída de África, en lo que se llamó comercio triangular, pero eso lo vamos a ver más adelante.
¿Con qué tiene que ver esto de que haya población esclava luego en el tiempo? Bueno, con que en esta explotación de recursos, justamente la mano de obra, de tanto que hicieron trabajar a esta gente que vivía acá, se fueron muriendo, ¿sí? Pero además de la explotación laboral, otra de las razones por las cuales la población no pudo resistir fue porque los españoles traían enfermedades a las cuales esta gente no había estado expuesta jamás. Algo que hoy nos puede parecer tonto, como una gripe, por ejemplo, no era conocida por los cuerpos de las personas que habitaban en esta zona, ¿sí? Por lo tanto, no tenían defensa, por lo tanto, morían, ¿sí? Entonces, la primera etapa que sucedió entre 1492 y 1520 fue de conquista y colonización del Caribe, es decir, de toda esta zona que ya hablamos, ¿sí? Y justamente las primeras consecuencias, además de este choque cultural, ¿sí? Por eso yo le puse entre comillas, el encuentro, entre comillas, entre ambas culturas, sucedió el sometimiento, la explotación y las bajas en la población originaria, ¿sí? Por eso esta imagen, que no es casual, y que lo que implica es que estas personas, españoles, europeos, sometieron a estas otras que ya habitaban en este continente. En estas islas, perdón, no es la etapa del continente todavía. Es decir, que ya desde la primera etapa de la conquista empezamos a ver las consecuencias de la conquista, ¿sí? La segunda etapa, fíjense que ya en la segunda etapa no estoy poniendo conquista y colonización, solamente estoy poniendo conquista, ¿sí? Porque en la segunda y la tercera etapa, em, la colonización va a suceder en un segundo momento. En un primer momento va a suceder solamente la conquista, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Como son territorios bastante mayores, mucho más grandes y más complejos, con mucha más población, primero van a tener que conquistar para luego proceder a la colonización, ¿sí? Pero la segunda etapa es la que por ahí siempre se analiza y en todos los libros aparece como la real conquista de América, ¿sí? Es en lo que pensamos cuando pensamos en la conquista. Y justamente de lo que se trata esta segunda etapa es de las grandes civilizaciones, ¿sí? Los mayas, los incas, los aztecas, la zona de Mesoamérica y la zona de la cultura andina, ¿sí? Bueno, acá ya sabemos que en todo Mesoamérica habitaron los aztecas y los mayas, y en la parte de la cultura andina el imperio inca. Lo que tenemos que pensar, como diferente de la primera etapa, es que no es lo mismo conquistar un territorio de algunas islas, ¿sí? Con la población característica de las islas, que conquistar toda esta zona, que es mucho más grande y que por lo tanto vive mucha más gente, pero además que está compuesta por sociedades complejas, jerarquizadas, como ya estuvimos trabajando, ¿sí? ¿Qué hicieron entonces los españoles para conquistar estas zonas? Después lo vamos a ver en detalle, pero esto es una presentación general. No se lleva a cabo el aniquilamiento inmediato de toda la población. Eso no quiere decir que no haya disminución en la población en estas zonas, ¿sí? Pero al ser mucha más gente disponible para resistir, los métodos que fueron utilizando fueron otros. Por supuesto, la explotación de los recursos naturales, ¿sí? Como el oro, la plata, por ejemplo, siguieron siendo objetivos de la conquista. Pero además tuvieron que utilizar su astucia. Recuerden que habíamos hablado que los españoles venían de reconquistar su territorio, por lo tanto estaban envalentonados, ¿no es cierto? Venían con toda esta cultura de vivir de guerra en guerra, ¿sí? Y además recuerden que las personas, los españoles que vinieron a América, no eran lo mejorcito de España, por decirlo de alguna manera, ¿sí? No eran lo mejorcito, eran los segundones que venían a buscar oportunidades también, ¿sí? La persona que conquistaba, que eso después también lo vamos a ver, la persona que encontraba, entre comillas, descubría algún territorio, algún recurso, tenía la total capacidad, dada por el rey y la reina, de explotar todo ese recurso, siempre y cuando le pague su parte al rey y a la reina, ¿sí? Entonces, venían en búsqueda también de oportunidades, gente que no tenía nada que perder, venía a buscar otro destino diferente, hacerse la América, viene de acá, ¿sí? Entonces, no se lleva a cabo un aniquilamiento total de la población, pero piensen las armas de fuego, en las armaduras que los españoles tenían,
en los caballos, simplemente, que los americanos no conocían. Y a pesar de ser mucha menos gente, mucho menos soldados a comparación de la cantidad de población que vivía en estas zonas, pudieron, gracias a todo eso, llevar a cabo la conquista y posteriormente la colonización de estas grandes civilizaciones, ¿sí? Pero además es completamente distinto. Por ejemplo, en la tercera etapa que ahora vamos a hablar y que se conquistó, por ejemplo, esta zona, es completamente distinto ir y conquistar una civilización organizada, jerarquizada, compleja, que pueblos cazadores recolectores que, por ejemplo, vivían en esta zona. Es completamente distinto y después vamos a ver por qué. Bien, en una tercera etapa se conquista lo que se conoce como lugares secundarios, entre comillas, ¿sí? Yo después les voy a subir el video y ahí van a tener el detalle de los años. Igual los años yo los puse como referencia, pero no es que sea importante para que lo sepan. Sí que sepan que hay 3 etapas que son distintas y que se conquistan distintas zonas, ¿sí? Bien. Entonces, zonas secundarias y fíjense que aparece Buenos Aires, ¿sí? Ojo, porque Buenos Aires y todo lo que hoy conocemos como el territorio argentino, y que en tercero vamos a analizar cómo es que todo este territorio fue conquistado y luego se independiza, así que presten atención porque hay una continuidad obvia de contenidos, ¿sí? Entre segundo y tercero en cuanto a historia y geografía. Fíjense que Buenos Aires es considerada, a pesar de que tiene un puerto ahí para poder comerciar, es considerada una zona secundaria. Así también es considerada una zona secundaria todo lo que es Norteamérica, ¿sí? Que va a ser conquistado por otra potencia que ahora vamos a charlar. Entonces, en una tercera etapa se considera secundaria toda esta colonización, toda esta conquista, perdón, para una posterior colonización, que luego fue teniendo importancia, pero no solo por los recursos que fueron encontrando, sino también por la extensión del territorio y porque se pudo cambiar un poco la lógica extractiva de la conquista. ¿Qué quiero decir con extractiva? Venían a robarse todo el oro y la plata, pero en esta zona no había oro y plata, ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo? Y bueno, había mucho campo y se empezó a sembrar, por ejemplo, ¿sí? Pero por eso se considera secundaria, porque no, digamos, no va en consonancia con los primeros objetivos de la conquista, ¿sí? Bien, dicho esto, nosotros sabemos que nos vamos a focalizar en España, porque justamente España conquistó la mayor parte de América, ¿sí? De América, de lo que hoy llamamos Latinoamérica, que es lo que van a discutir la próxima vez con la profe. Todo lo que vemos acá en rojo fue conquistado por España y sabemos que es a lo que nosotros nos vamos a tener porque luego vamos a analizar en tercero todo lo que es Sudamérica y en especial Argentina. ¿No es cierto? Pero España no fue la única potencia, el único imperio, porque en ese momento es considerado el imperio español, no fue la única potencia que conquistó, ¿no es cierto? Y que vino a explorar y a llevar a cabo distintas expediciones. También lo hizo Portugal, sí, que conquistó todo lo que hoy es la zona del Brasil, a partir, acá dice 1700 porque en 1700 se termina como de explorar toda la zona. Recuerden que Brasil es un país enorme, pero también Inglaterra y Francia llevaron a cabo, ven todo lo que es esta parte, esta zona, todo lo que es Norteamérica, fue también conquistado por Inglaterra y Francia. Tenemos que tener en cuenta que cada potencia pensaba distinto, ¿sí? Por eso los objetivos y los intereses van a ser diversos y por lo tanto la forma de colonizar también va a ser distinta, ¿sí? Ya habíamos visto que la península ibérica, o sea, todo lo que es Portugal, que es esto que estoy señalando, ¿sí? Y todo lo que es España, que es esto otro, tenían una ubicación privilegiada geográficamente para poder salir a la mar, ¿sí? Para poder salir a explorar. Fíjense que está toda la península rodeada por agua, ¿sí? Por lo tanto, tenían una posición privilegiada y fueron, ojo, Inglaterra también, ¿eh? Toda esta zona que es el Reino Unido también, fíjense que es una isla también el Reino Unido y está rodeada por agua y toda la vida fueron exploradores, viajeros, saqueadores, en fin. Pero además la península ibérica tenía también esta posibilidad, ¿sí? Este beneficio. Entonces habíamos dicho que España y Portugal, al no poder comerciar, ¿sí? Por este lado, bueno, empiezan a buscar nuevas rutas para otros lados. Y ahí es cuando a Colón se le ocurre
entonces ir para el otro lado, dar toda la vuelta para llegar a esta zona, ¿sí? Que al final resulta que en el medio se encuentra con un territorio que el tipo no tenía ni idea que existía y de hecho se muere sin saber que existía. Pero bueno, imagínense que si las dos potencias, tanto España como Portugal, salen prácticamente juntas a descubrir, a explorar el mundo para buscar rutas nuevas, por supuesto que no siempre van a estar de acuerdo. Entonces, en un momento van a tener que establecer límites, ¿sí? Entre sí, para no pisarse, ¿sí? En los descubrimientos y en las colonizaciones que van a llevar a cabo luego. Por eso van a firmar lo que se llama el Tratado de Tordesillas, que va a ser bendecido por el Papa. Pero esperen un segundito, porque les quiero mostrar un pequeñísimo video que estuve buscando. A ver dónde lo tengo. Va, ¿eh? Es una pequeña recreación que se hace de una película. Ah, no me deja compartir porque estoy grabando. Perfecto. Ahí reanudé la grabación. Entonces, vamos a ver el mapa para qué. Para ver cómo delimitan a partir de la bendición del Papa los territorios. Es decir, España y Portugal, que recordemos, península ibérica, se encuentran en esta zona. Fíjense, ¿no? Si miramos el mundo y miramos España y Portugal, decimos, ¿en serio se repartieron el mundo en dos? Esta peninsulita, casi que podríamos decir insignificante, se repartieron el mundo en dos. Bueno, sí. Lo que hicieron cuando vieron que sus intereses se empezaban a cruzar en esta zona, ¿sí? Fue ir al Papa. ¿Por qué al Papa? Porque recuerden que también uno de los objetivos de la conquista española fue la religión, o por lo menos lo utilizaron como excusa al catolicismo, ¿sí? Cuando vieron que la gente que vivía en toda esta zona eran salvajes, entre comillas, o para ellos, ¿no? Dada su visión del mundo, no tenían religión y tenían creencias, pero bueno, para ellos no eran válidas, ¿no es cierto? Entonces, lo que hicieron fue empezar a inculcarles a la fuerza, por supuesto, su propia religión, que es el catolicismo. Entonces, en función de este catolicismo, lo que hicieron fue ir a buscar la aprobación del Papa para poder trazar una línea imaginaria, que es esta, ¿sí? Que justamente lo que hacía era dividir al mundo en dos. Entonces, todo lo que vemos en naranja, más oscuro, digamos, era para España, y todo lo que vemos en naranjita o amarillito era para Portugal. Es decir, bajo un documento, los tipos agarraron y se dividieron el mundo en dos. Igualmente, por más que todo esto aparezca en naranja, sabemos que América del Norte, por ejemplo, no fue conquistada por España. Sin embargo, por el Tratado de Tordesillas, que así se llamó el documento, toda esta parte le correspondería a España. Pero en América del Norte los que conquistaron fueron Francia e Inglaterra, que después se pelearon entre sí, porque además Francia e Inglaterra habían sido enemigos siempre, y esto también después va a tener su corolario en los contenidos de Tercero, cuando trabajemos la historia de Tercero, habían sido enemigos toda la vida, ¿sí? Entonces después ellos llevaron a cabo su propia guerra entre sí, digamos, para apropiarse de todo lo que hoy es América del Norte, o lo que conocemos como Estados Unidos, mejor dicho, ¿sí? Pero bueno, a partir entonces de esta línea imaginaria, el mundo se dividió en dos y fue, bueno, esta parte es para mí, esta parte es para vos, ¿sí? Insisto, con la bendición del Papa, repartieron entonces estos territorios que cada uno y cada una de las dos potencias, quiero decir, de la península ibérica, España y Portugal, fueron descubriendo, entre comillas, y colonizando, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende?